Muy buen día, mi nombre es María Erika Sánchez Pollo, soy del grupo 635 de la asignatura Estadística y Probabilidad 2 a cargo del profesor Noé Irving Flores Cruz en el Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Azcapotzalco, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues bueno, el día de hoy, como cada semana se suele hacer aquí, daré una breve exposición, esta vez respecto a algunas preguntas que se nos fueron indicadas en las instrucciones para esta primera actividad de este segundo semestre de la asignatura. Y pues bueno, procederé a dar las respuestas con la primera pregunta. ¿Qué es la estadística descriptiva? La estadística descriptiva es una rama de la estadística en la cual se caracterizan por medio de la media, la mediana, el promedio, la varianza. Se recolectan por medio de encuestas, entre otras técnicas, y se muestran datos. Estos se muestran por medio de tablas, gráficas, etc. ¿no? Esto con el fin de facilitar el uso de estos mismos datos. Y la estadística descriptiva es, en pocas palabras, un poco más coloquiales, como un análisis a hechos que ya sucedieron, ¿no? Para poder sacar algunos datos, manipularlos de mejor manera, etc. Algunos ejemplos de esto podría ser el calcular, yo por ejemplo que tengo una página de Facebook dedicada a mi artista favorito, sacar cuáles son las publicaciones que más obtuvieron interacciones para así yo saber cuál de ellas fue la que llamó más la atención, ¿no? Un ejemplo, en una fábrica de donas realizar alguna encuesta para poder saber cuál es el sabor de dona que se vende más, o ir contando a los clientes por día para saber cuál es el día de la semana en el que se frecuenta más la tienda. En unas premiaciones como lo son los MTV Europe Music Awards, el contar los votos, realizar esta encuesta de votos precisamente para poder sacar un ganador, o obtener en dado caso también el incremento de ganancias de alguna empresa cualquiera, ¿no? Y ¿por qué no? En todo caso también, ¿por qué fue que se dio ese incremento en las ganancias de esta empresa? Esos serían algunos ejemplos de estadística descriptiva. La siguiente pregunta es, ¿qué es la estadística inferencial? Esta es la otra rama de la estadística. La diferencia de la estadística descriptiva, en palabras coloquiales, la estadística inferencial es aquella que estudia los hechos a futuro, ¿no? Entonces, aquí esta se comprende a través de métodos y técnicas que puedan estimar, predecir, relacionar cosas a futuro, generalizar, para así poder tener noción más o menos de qué podría pasar si se hace algo, por decirlo de alguna forma, y poder tomar decisiones más acertadas en el futuro, valga la redundancia, de nuevo. Unos ejemplos podrían ser, por ejemplo, la bolsa de valores. En la bolsa de valores muy seguidamente se utiliza esa predicción de saber más o menos qué costos y qué valores van a tener las acciones en un futuro, para nosotros poder en dado caso tener una noción de cuándo sería conveniente venderlas o cuándo sería conveniente comprarlas. Para estimar al día, por ejemplo, un ejemplo más adaptado a lo que yo vivo día a día, en las empresas del estilo musical K-pop, cada que un video musical llega a cierto número de visualizaciones, se realizan un póster para celebrarlo. Que llegan a los 500 millones de visitas, realizan un póster para celebrarlo, a las 600 también, y así. Entonces, en este caso, por ejemplo, la estadística inferencial podría ayudar a estimar más o menos qué día cierto video llegaría a cierta cantidad de visualizaciones para tener listo el póster antes de ese día y poder y no estar a la mera hora haciendo el póster, vaya, ¿no? Un caso similar en Spotify, cada que una canción llega a las 1,000 millones de streams, se le regala, se le otorga una placa conmemorativa al artista de la canción por esos 1,000 millones de streams. Entonces, esta estadística inferencial podría ser utilizada para poder estimar más o menos qué día la canción llegará a estos 1,000 millones de streams y tener lista la placa para que pueda ser enviada al artista. En tendencia de votos mencionaba, por ejemplo,
las votaciones de los MTV Europe Music Awards, los fans no tienen realmente una forma concreta o concisa de saber quién va a ganar, más que votar todas las veces que sea posible. Entonces, por medio de redes sociales y algunos datos que se sacan de por ahí, pueden estimar a futuro, predecir más o menos quién va a ganar en las premiaciones. Menciono MTV porque son las premiaciones que normalmente se hacen con votaciones, las de Billboard también, por ejemplo, o cuando se predicen los picos de COVID, las predicciones del clima, etcétera, etcétera, etcétera. Continuamos con la siguiente pregunta, que sería: ¿qué es una variable cuantitativa? Para responder esta pregunta, primeramente voy a definir qué es una variable, que vendría siendo un rasgo o característica que tiende a cambiar, a variar, valga la redundancia, según el individuo, el objeto, la persona, etc., ¿no? Tiene valores diferentes según distintos casos. En el caso de las variables cuantitativas es cuando esta puede ser numerada, es decir, que puede tener un valor numérico. Por ejemplo, el número de años que tiene una persona, el número de materias que lleva una persona, no sé qué otra podría ser, el número de gramos que vas a echar en una receta de harina de un pastel, por ejemplo, también son ejemplos sosos, por decirlo de alguna forma. Y a la vez las variables cuantitativas se dividen en dos: las variables cuantitativas continuas y las variables cuantitativas, descriptivas. Las continuas son aquellas que sí pueden tener, ¿cómo se podría decir?, puntos medios. Las descriptivas no tienen puntos medios. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una variable cuantitativa continua podría ser la estatura de una persona. Un ejemplo, no sé, Shawn Mendes mide 1.88 metros. 1.88 metros. En las instrucciones de una receta vierte 1,5 litros de leche, ¿no? En cambio, con las variables cuantitativas discretas no hay medios, tiene que ser algo exacto. Igual en una receta, por ejemplo, siempre pasa que te dicen echa 2 huevos o echa 3 huevos, no te dicen echa una mitad de huevo porque no se puede. Pongamos un ejemplo que puede ser adaptado a las dos cosas: los números de ventas de un álbum. Respecto a unidades vendidas, sería una variable cuantitativa discreta. ¿Por qué? Porque no puedes vender la mitad de un álbum nada más. Tiene que ser el álbum completo o no vendes nada. Eso sería entonces: se vendieron 100,000 unidades de álbumes alrededor del mundo de tal artista, de tal día a tal día. Un ejemplo. De este mismo, de números de ventas, dinero recaudado por esas ventas ya sería una variable cuantitativa continua. Una variable cuantitativa continua, porque entonces ya puedes decir se vendieron 1,104 millones en pesos o en dólares, que es como se toma, que no creo que se recaude tanto por eso, pero ya sería una variable continua, porque ya hay mitades, ya se puede dividir, etcétera. Dejándolo en palabras más coloquiales, sería en dado caso entonces que las variables cuantitativas continuas son fraccionarias decimales, mientras que las discretas son siempre en enteros. La siguiente pregunta es: ¿qué es una variable cualitativa? Ya definimos que es una variable, entonces una variable cualitativa, en cambio a una cuantitativa, no tiene un valor numérico, es un rasgo o es una cualidad, un adjetivo, etc. Por ejemplo, puede ser el color de cabello de una persona, la tez de la piel de una persona, la profesión, la orientación sexual, las materias, las asignaturas en la escuela, los colores primarios, etc. Y por último, la última pregunta ya ahora sí es: ¿qué es la probabilidad de una variable? La probabilidad de una variable es una función que se le asigna a un proceso o suceso sobre la variable, precisamente para poder dar una probabilidad
una posibilidad, cuál sería la posibilidad de que esta variable o cierto suceso a partir de esta variable suceda, ocurra. No sé si me voy a entender bien, creo que sí. Entonces, bueno, esas son ya todas las preguntas, ahora sí que teníamos que responder respecto a lo que nos dijo el profesor en la plataforma. Entonces, bueno, espero haber respondido correctamente, no haberme equivocado demasiado. Lamento trabarme mucho, me pongo nerviosa, pero bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video de la siguiente semana. Hasta luego.